Revelado, 10 estrategias increíbles para transformar tu tristeza en fuerza y alegría. Ahora mismo Sofía, con el corazón apretado y lágrimas en los ojos, miraba por la ventana de la pequeña taquería. La vida en el barrio popular de Ciudad de México nunca fue fácil, pero esos días la tristeza la inundaba. Su madre, con su mirada seria y su voz cargada de tradición, le había dicho una vez más que no debía soñar en grande. ¿Para qué? La vida que tenemos es suficiente, sentenció, pero ese suficiente pesaba como un yugo en sus sueños. Sofía solo quería un mundo mejor para su hija, Valentina. La presión económica la mantenía despierta en las noches, cuestionando cada sacrificio, cada dolor, mientras cortaba cebolla. En su mente multiplicaba las horas que pasaba en la cocina y las veces que su madre la había desalentado. La herida de la desaprobación pesaba como piedra, y su identidad se desvanecía entre tortillas y salsas. Pero, en un giro inesperado, un día, un viejo amigo del barrio apareció en la taquería. Era un rostro conocido, un espejo del pasado lleno de fragilidades que había enfrentado. Había sido un niño como ella, ahora un hombre que había conquistado retos inimaginables. Su sonrisa iluminó el lugar. Sofía, la tristeza puede ser fuerza. Vamos a hablar, dijo, y algo dentro de ella se encendió. Él le compartió 10 estrategias que transformaron su vida. Involúcrate en la comunidad, reconecta con tu música. No te escondas, haz que tus sueños hablen, le decía. Sus palabras resonaron en su alma, como una música que nunca había olvidado. Su voz estaba allí, latiendo. Sofía comenzó a descubrir su voz. Cada nota le devolvía la alegría que había creído perdida, y la música se convirtió en su refugio. Impulsada por esa chispa de esperanza, decidió organizar un evento comunitario, un espacio para que las historias y tradiciones del barrio brillaran. El desafío era enorme. La sombra de su madre seguía presente, su desaprobación una constante, y el miedo a ser juzgada por sus vecinos la paralizaba. Sin embargo, sabía que esta incierta travesía comenzaba a definir su camino. Si no lo intento, nunca sabré si algo puede cambiar, se decía a sí misma, mientras el coraje crecía en su interior. Con el apoyo de amigos, trabajó día y noche. Enfrentó la crítica interna, pero cada melodía que escuchaba la empujaba hacia adelante. La noche del evento llegó. Las risas, los cuentos y el sabor del barrio se mezclaban en el aire, mientras el aroma de la cocina envolvía el ambiente. Y allí estaba su madre, al fondo, con una mirada de admiración y confusión. Sofía sintió un nudo en la garganta y el corazón latiéndole con fuerza. Todo es posible si nos unimos, exclamó al micrófono, compartiendo su viaje. Las historias de su barrio resonaron y el amor parecía renovarse mientras su madre se acercaba, sumándose a la celebración. Pero justo en ese instante, un conocido del barrio se levantó y detuvo la música. Sofía. Tienes que escuchar esto. Hay algo que podría cambiarlo todo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La sala se quedó en silencio, y Sofía sintió que el mundo se detenía. ¿Qué noticia tenía el hombre? Las miradas se cruzaron, y la emoción se palpaba en el aire. ¿La intriga le llenaba la cabeza? ¿Sería el inicio de su nueva vida? Con la música apagada y la tensión palpable en el aire, todos los ojos estaban fijos en el hombre que interrumpió la celebración. Su nombre era Miguel, un hombre conocido por su entusiasmo pero también por traer siempre noticias impactantes, ya fueran buenas o malas. Sofía se retorcía las manos en un intento de calmar su ansiedad. Escuchen, comenzó Miguel, su voz resonando en la sala. He estado trabajando en un proyecto que podría ayudar a todos aquí, y no solo a ti, Sofía. Las preocupaciones se desvanecieron al ver que su voz poseía un poder. He conseguido un apoyo financiero para mantener nuestra taquería y expandirla, crear un espacio donde nuestras tradiciones se preserven, donde la música y la comida sean el corazón de nuestra comunidad. Los murmullos comenzaron a elevarse, pero Sofía se quedó en shock. ¿Cómo es posible?, preguntó, sin poder contener la amazona que surgía en su voz. Miguel sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta.
Una fundación está buscando invertir en proyectos comunitarios que resalten la cultura. Y creo que nosotros podemos ser ellos. El alboroto que siguió fue el tipo de energía que Sofía nunca había visto. La gente aplaudía, reía y celebraba. Sin embargo, en medio de la alegría, la preocupación invadía el corazón de Sofía. Eso significaba nuevos comienzos, pero también más responsabilidades. Ella había soñado con esto, trabajar para un cambio, pero la sombra de su madre aparecía de nuevo. La celebración continuó, pero su mente divagaba entre la luz de la posibilidad y el peso de la duda. Su madre, que había estado tan callada hasta ese momento, la observaba con una mezcla de orgullo y confusión. Quizás Sofía había comenzado a hacer la diferencia, pero su voz interior seguía ciertamente a la defensiva. No te emociones demasiado, Sofía. Todo puede derrumbarse, susurraba, al final de la noche, mientras las luces parpadeaban en el fondo, su madre se acercó. Lo que hiciste hoy, fue algo hermoso, dijo, una chispa de calidez en sus ojos. Sofía sintió que la barrera entre ellas se rompía, aunque aún quedaba mucho por sanar. Pero, ¿qué hay de tus sueños? Hay muchas razones por las que deberías frenar, añadió, con un tono que contenía preocupación, no desprecio. Sofía la miró con firmeza, sus palabras resonando en su corazón. Mamá, la vida siempre será un reto. Pero ya no estoy dispuesta a dejar que esos retos me detengan. Quiero que Valentina vea que se puede soñar en grande. La mirada de su madre cambió, la indecisión tornándose en aceptación. Pero el silencio, ahora lleno de peso, seguía presente. A la mañana siguiente, las noticias de Miguel viajaron como fuego en pólvora por el barrio. La taquería se llenó de entusiasmo, pero para Sofía, eso solo intensificó su lucha interna. Con cada paso, la presión aumentaba. ¿Estaba lista para tomar la batuta? Donde encontraría los recursos necesarios, los aliados, mientras caminaba por las calles de su barrio, pensaba en los rostros de aquellos que ahora la miraban con esperanza. No podía defraudarlos. Pero justo cuando su determinación se consolidaba, se cruzó con una figura familiar en la esquina. Era un viejo amigo de su niñez, una persona que había vivido la lucha como ella y, en su mirada, notó que también su vida había dado un giro inesperado. «Sofía», gritó él, acercándose. «He estado esperando el momento perfecto para decirte algo. Lo que estás haciendo es grande, pero necesitas saber algo sobre el apoyo que Miguel mencionó». El corazón de Sofía latió más rápido. ¿Qué más sabía su amigo que ella no? El futuro, con mayor incertidumbre y potencial, parecía brillar, pero dentro de ella se acumulaban más preguntas. ¿Era su sueño más grande que su miedo? La decisión del camino a seguir la esperaba, y en esa encrucijada haría falta más que coraje. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió Sofía, tratando de ocultar la ansiedad que comenzaba a burbujear en su interior. Su amigo, Tomás, bajó la voz, como si temiera ser escuchado por otros. No quiero que esto te frene, pero hay más detrás de Miguel. Algo que deberías saber antes de dar el siguiente paso. Sofía sintió que el aire se le escapaba. ¿Más? ¿Qué más puede haber? La inquietud en su voz no pasó desapercibida. Tomás tomó aire, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Miguel ha tenido problemas con algunos de sus socios. Y aunque su idea es noble, hay muchas personas involucradas que no tienen las mejores intenciones. Ella se quedó paralizada. La imagen de la taquería iluminada, con risas y música, se desvanecía poco a poco, reemplazada por una sombra de duda. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz temblando. No lo sabía hasta hace poco. Solo quería estar seguro antes de alarmarte, confesó él, mirando a su alrededor con cautela. Esa incertidumbre encendió una llama dentro de Sofía. La idea de que el sueño que había comenzado a tomar forma podría desmoronarse con un solo empujón la aterró. Tengo que hablar con él, dijo, decidida. Tomás asintió, pero su preocupación seguía presente. Ten cuidado. Puede que esta situación sea más complicada de lo que piensas. Mientras ajustaba sus pasos hacia la taquería, cada ladrillo del sendero parecía tener el peso de sus dudas. Pensó en todo lo que había sacrificado y en la esperanza de su comunidad. No podía darse el lujo de fallar, pero también sabía que no podía avanzar con la venda en los ojos. ¿Qué significaría esto para Valentina y los sueños que había comenzado a forjar? Al llegar al local, el bullicio habitual la recibió. La gente disfrutaba de sus tacos y risas, creando un espacio que parecía inmune a las sombras del exterior. Pero Sofía no podía concentrarse en eso.
tenía que encontrar a Miguel. A medida que buscaba, su corazón latía con fuerza, impulsado por la mezcla de esperanza y desconfianza. Finalmente, lo divisó en una esquina, hablando animadamente con un grupo de clientes. Miguel, gritó, y su voz atravesó el murmullo de la taquería. Él se volvió, su rostro iluminándose al verla, pero pronto su expresión cambió al notar el brillo de determinación en sus ojos. ¿Qué sucede, Sofía?, preguntó, acercándose. Necesito saber la verdad sobre este apoyo financiero. ¿Qué está pasando realmente? Su tono, cargado de urgencia, hizo que varias cabezas se giraran hacia ellos. Miguel tomó un momento, pareciendo dudar, como si cada palabra tuviera un peso significativo. Lo que estás haciendo es increíble, pero hay riesgos que debemos considerar, comenzó a explicar, y Sofía sintió que su corazón se hundía. Detrás de su entusiasmo, había un abismo de advertencias. Mientras Miguel hablaba, Sofía se dio cuenta de que no solo se trataba de negocios. Era una cuestión de fe, de lealtad, y sabía que no podía permitir que su comunidad sufriera las consecuencias de decisiones precipitadas. ¿Estás seguro de que esto vale la pena?, le interrumpió, haciendo énfasis en cada sílaba. Debemos arriesgarnos si queremos crecer, contestó él, pero Sofía pudo ver la incertidumbre en sus ojos. La conversación se tornaba cada vez más pesada, y la presión de la responsabilidad se manifestaba en el ambiente tenso que los rodeaba. La idea de que uno de sus propios aliados pudiera ser parte de un juego más grande la inquietaba. Sofía respiró hondo, recogiendo su determinación. Tenía que obtener más respuestas. Tenía que proteger lo que tanto amaba. Mientras se alejaba, otra figura conocida apareció en su campo de visión. Era Valentina, con su energía infantil, llena de vida y sin las preocupaciones de la adultez. «Mami», exclamó, corriendo hacia ella. Esa simple llamada hizo que su corazón se abriera de inmediato. Sofía sonrió, pero en su interior, la tormenta de inquietud y la lucha no se disipaban. Justo cuando la pequeña le dio un abrazo, Sofía sintió el peso de la ilusión y la realidad mezclándose. Podría afrontar todo lo que estaba por venir, y en medio de su lucha, un pensamiento se atascó en su mente: tal vez no estaba sola en esto. Un cambio se estaba acercando. La taquería no solo necesitaba su sueño, sino que requería una alianza sólida, un apoyo verdadero. Mientras su mente giraba en un torbellino de decisiones, escuchó el murmullo familiar de la música que venía del interior. Esos acordes podrían ser su luz en la oscuridad, pero ¿qué precio podía tener esa luz? La pregunta quedó flotando en el aire, llena de promesas y peligros, y la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Se atrevería a descubrir la verdad detrás de la sombra? Sofía respiró hondo varias veces, tratando de despejar la confusión y el miedo que anidaban en su pecho. La risa de Valentina, al lado de ella, era como un eco de felicidad pura, una chispa que atenuaba la oscuridad que empezaba a envolver sus pensamientos. Se sentó en una mesa cercana, haciendo que su hija se acomodara junto a ella mientras la mirada de la pequeña se perdía en los coloridos dibujos en las paredes. «Mami, ¿vamos a comer tacos?», preguntó Valentina, inconsciente de la tormenta emocional que había estallado en el corazón de su madre. «Claro, amor», respondió, intentando darle una sonrisa que ocultara su preocupación. Sabía que debía encontrar la manera de combatir sus miedos, no solo por ella, sino por Valentina. Lo último que quería era arrastrar a su hija a un mundo de incertidumbre. Mientras Sofía miraba el menú, sintió que cada línea se convertía en un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su futuro, sino el de todas las personas que depositaban su confianza en la taquería. La música comenzó a cobrar vida a su alrededor y las risas se entrelazaron como un manto cálido, pero el peso de la verdad sobre Miguel parecía demasiado difícil de soportar. De pronto, una sombra pasó por su campo de visión. Sofía levantó la vista y allí estaba Teresa, una de las clientas más antiguas, con una sonrisa que iluminó su rostro. «Sofía. No sabes cuánto he esperado que abrieras este lugar», le dijo. «Mi esposo y yo venimos aquí cada viernes. Para nosotros, es más que una taquería, es un hogar». Las palabras de Teresa tuvieron un efecto calmante. Sofía se sintió reconfortada. Pero eso, en verdad, había sido solo una pausa temporal. Recordó las advertencias de Tomás: un hogar podría contener secretos que la destruirían a largo plazo. «Teresa, ¿cómo está el negocio en general?», preguntó, intentando sondear más sobre la situación en la comunidad. La mujer frunció el ceño. «Ha habido rumores. Algunas personas no están felices por lo que Miguel intenta hacer.
Dicen que tiene socios que no son de fiar, confesó. Sofía sintió que la tierra bajo sus pies se estremecía. Las palabras de Teresa la llevaron a un nuevo dilema, la desconfianza y la esperanza luchaban dentro de ella. Se preguntaba si su amigo era en realidad víctima de personajes que buscaban aprovecharse de la bondad que él intentaba cultivar. Lo siento, tengo que hablar con él de nuevo, dijo, tratando de reponerse y no alarmar a su hija ni a los demás. Valentina, que jugueteaba con los colores de las servilletas, levantó la mirada. «Mami, ¿estás triste? ¿Por el señor Miguel?» El corazón de Sofía le dio un vuelco. ¿Acaso su hija podía percibir la angustia? «No, cariño. Solo tengo algunas cosas que necesito resolver», respondió, sintiendo que su voz se cortaba entre la ilusión de proteger a su pequeña y el deber de ser transparente. Sofía se levantó rápidamente, dejando a Valentina distraída con las servilletas. Se dirigió a la barra, donde estaba Miguel, hablando con un grupo de hombres que le resultaban familiarmente inquietantes. La figura de esos hombres se dibujaba en el aire, como sombras proyectadas en una luz titilante. Miguel lo llamó de nuevo, intentando sobreponerse al murmullo del lugar. Él se volvió y, aunque su cara sonrió, Sofía vio las grietas de la tensión. «¿Qué hay, Sofía?», respondió, intentando mantener ese aire despreocupado. Pero Sofía, segura de sí misma, decidió no dar su brazo a torcer. «Hablemos a solas, por favor. Es importante». Miguel asintió, mirando a los extraños que lo rodeaban y pareciendo indeciso. «Un momento», dijo antes de alejarse hacia un rincón más apartado. «¿Qué quieres saber?», inquirió, el ceño fruncido, como si esperara que ella lanzara una bola de fuego. Mientras Sofía lo miraba, sintió que el tiempo se desaceleraba. «¿Eres consciente del riesgo que esto representa? No puedo permitir que sigas involucrándote con esas personas», le expresó, alzando la voz con una mezcla de preocupación y furia. «Solo estoy tratando de hacer lo correcto, Sofía. A veces, debemos tomar riesgos que nadie más se atrevería a asumir», contestó, pero ella pudo ver que había algo más detrás de sus ojos. «¿Y qué pasará si esos riesgos terminan destruyéndonos?». Sofía contraatacó, sintiendo que la presión se acumulaba en su pecho. Miguel se detuvo, sus ojos cambiaron, como si finalmente comenzara a ver lo que ella veía. «Quizás no puedes proteger a todos. A veces hay que dejar que se caigan. Pero tú eres diferente», dijo, como si una chispa de resistencia comenzara a brillar entre ellos. Justo entonces, la música se detuvo y quedaron sumidos en un silencio inquietante. Sofía sintió que una nueva ola de revelaciones se acercaba, una tormenta a punto de desencadenarse. ¿Estaba Miguel realmente dispuesto a jugarse todo? ¿Podía confiar en él? Esa duda flotaba entre ellos, como un telón que ocultaba verdades aún más oscuras. La conversación que iba a definir sus futuros había comenzado, pero el reconocimiento del peligro crecía minuto a minuto. Aunque Sofía trataba de mantenerse firme, las palabras de Miguel la vulneraban hasta lo más profundo. ¿Qué haría ella si la confianza se rompía en 1000 pedazos? ¿Y si no había camino de vuelta? La respuesta y el desenlace estaban más cerca de lo que pensaba, y la historia apenas comenzaba a desenlazarse. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio pesado entre ellos se convirtió en un campo de batalla de emociones no expresadas, mientras su mente intentaba reunir las piezas del rompecabezas que quizás nunca entendería del todo. Ella sabía que había una verdad oculta en la mirada de Miguel, en la resistencia que él mismo proyectaba. Quería protegerlo, pero también protegerse a sí misma y a Valentina. «Miguel», comenzó nuevamente, su voz más suave pero llena de una urgencia palpable, «no quiero perder lo que hemos construido aquí. Tu amistad, esta taquería, todo. Pero me preocupan esos hombres. Los rumores son más que simples murmuros». Él desvió la mirada, mirando al suelo como si las baldosas pudieran ofrecerle respuestas. «Son solo socios», insistió, aunque sus palabras sonaban vacías. Era evidente que había más allá de una simple asociación comercial. «Estamos buscando expandir, Sofía. Es lo que todo emprendedor hace». ¿Y a qué precio? Miguel, su corazón latía con fuerza, cada palabra como un golpe, un ancla en la realidad. «Sabes que jugar con fuego puede quemar todo». Pero al verla, él pareció finalmente despertar. La tensión alivió su rostro y, un atisbo de enfado se encendió en su mirada. ¿Al fuego? ¿Qué pasa si nuestra única opción es salir ardiendo? Tal vez sea mejor quemar los barcos que quedarnos a navegar en un mar de dudas.
Sofía atrapó su mirada, sabiendo que esas palabras podían ser la frontera entre la esperanza y la desilusión. Pero ella no estaba dispuesta a dejarse llevar por esa retórica. ¿Y si quemar los barcos duele a los que amamos?, se atrevió a preguntar, sintiendo el peso del amor que sentía por Valentina, por Miguel, por la taquería que representaba tantos sacrificios. ¿Qué hay de los demás? ¿De nosotros? La conversación tomó otro giro. Sofía a menudo pensaba en cómo su vida había cambiado y cómo habían luchado juntos en las malas rachas. Había tanto que perder, tanto que ganar, pero también un abismo en el que caer. La mirada de Miguel se suavizó un poco, y su habitual arrogancia se desvaneció. Es solo que a veces tengo miedo de quedarme estancado. De perderme una oportunidad grande. ¿Y qué tal si esa oportunidad se convierte en una trampa? Sofía le dijo, sus palabras cargadas de preocupación. Tienes talentos únicos, y esta taquería es tu sueño. Construye sobre eso, Miguel. No te dejes llevar por influencias que pueden arruinarlo todo. Él habló en voz baja, como si sopesara sus palabras. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Si la única manera de salir adelante fuera dejar algunas cosas atrás. Ella se quedó en silencio, sopesando su propia vida. Había dejado mucho atrás para llegar hasta aquí. Yo lucharía, Miguel. No dejaría que otros decidan mi destino por mí. Estamos aquí porque hay mucho en juego, y no puedes dejar que tu visión se nuble. Valentina, distraída por la música y las risas, comenzó a aproximarse. Sofía sintió la presión aguda en sus costillas, un recordatorio de por qué todo esto importaba. A veces hay que decir que no, por amor, murmuró, sintiéndose como si estuviera haciendo una promesa no solo a él, sino a su propia sangre, a su hija. Miguel enarcó las cejas, incrédulo, y de pronto, se echó a reír, una risa amarga que resonó contra las paredes decoradas de la taquería. ¿Amor? ¿Acaso sabes lo que estamos pidiendo? Esto no se trata de amor. Es la supervivencia de nuestro sueño. Las palabras atravesaron su corazón como dagas. Se dio cuenta entonces de que entregarle su confianza era también un acto de amor, pero el amor a veces obligaba a hacer sacrificios. ¿Y si la supervivencia de tu sueño te pierde a ti mismo en el proceso?, replicó, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Las palabras crujían bajo el peso de lo no dicho. Miguel bajó la mirada, creando un momento de silencio. El eco de risas y música a su alrededor se sentía distante. Era un momento que podría marcar un antes y un después. Y en ese abismo de incertidumbre y miedo, Sofía supo que ambas decisiones estaban a su alcance, una detrás de la otra, como una caída en una línea de tiempo sin protección. ¿Cuál sería el siguiente paso? El sonido de la puerta se abrió sin previo aviso, y alguien entró en la taquería. Sofía se giró, sintiendo un escalofrío. La figura era familiar, pero la tensión que emanaba era palpable. No pudo evitar preguntarse, ¿traerían consigo más que solo incertidumbre? ¿Desafíos que harían temblar los cimientos que tanto habían luchado por construir? La historia estaba a punto de complicarse aún más, y el futuro de todos pendía de un hilo. La figura que había entrado en la taquería era un hombre de mediana edad, su rostro curtido por el sol y las preocupaciones, pero familiar para Sofía. Era Javier, un antiguo amigo de Miguel, que había desaparecido de su vida hace años. Mientras él se acercaba, la música y las risas se desvanecieron como humo en el aire, dejando solo un tenso silencio. Miguel, dijo Javier con voz grave, mirándolo fijamente. Necesitamos hablar. Sofía sintió un nudo en el estómago. La expresión de Miguel cambiaba rápidamente, entre sorpresa y una tensión evidente que era difícil de ocultar. ¿Qué haces aquí, Javier? No creí que volverías, respondió Miguel, su tono entre curioso y defensivo. Lo sé, pero no podemos perder más tiempo. Hay cosas que ustedes no conocen. Cosas que podrían afectar la taquería, dijo Javier, casi en un susurro, como si temiera ser oído por enanos de la oscura realidad. Su mirada se movió hacia Sofía, y ella sintió de inmediato que cualquier cosa que Javier tuviera que decir era importante. ¿A qué te refieres?, preguntó Sofía, intentando mantener la calma mientras notaba el sudor frío en su frente. La inquietud crecía en su interior, como una tormenta a punto de desatarse. Hay rumores en la ciudad, sobre las relaciones que tienes, Miguel, continuó Javier, bajando la voz un poco más. Esos hombres con los que piensas asociarte no son lo que parecen. Tienen un pasado muy oscuro. Muchos de mis amigos han caído en sus redes, y no puedo permitir que le pase lo mismo a ti. Miguel frunció el ceño.
Eso no son más que rumores. Yo voy a construir algo grande, algo que puede cambiar nuestras vidas. No es solo eso. Es mucho más peligroso. Javier dio un paso adelante, como si el aire pesado entre ellos necesitara ser más ligero. Te están utilizando, Miguel. No te quieren como socio, quieren destruirte para construir algo a partir de tus cenizas. Te lo tengo que decir, y tú tienes que creerme. Sofía sintió un estremecimiento recorrerla, las palabras de Javier resonaban en su mente. Cada sílaba pesaba, marcando el camino de sus preocupaciones hacia un abismo del que no estaba segura de poder salir. Miguel parecía luchar entre la incredulidad y la inquietud. Su mirada reflejaba la lucha interna que estaba sintiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no dijiste nada antes? Miguel interrumpió, casi con rabia, los instintos de defensa saliéndose de su boca. Era evidente que no estaba dispuesto a escuchar lo que temía podría ser verdad. Porque no tenía pruebas, solo corazonadas. Pero esta vez he visto cosas. He visto los planes. Y tú estás en el centro de todo, dijo Javier, sudando al recordar su propio pasado y los errores que lo habían alejado de su sueño. La tensión se volvió palpable nuevamente. Sofía sintió que su pecho se aprieta cada vez más a medida que miraba a ambos hombres, esperando que uno se decidiera a dar pasos hacia el entendimiento, pero ninguno estaba listo para rendirse. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Sofía, sintiendo que su voz era la única que podría traer algún tipo de claridad. «No podemos quedarnos aquí parados, esperando a que el problema se vuelva más grande». Miguel finalmente levantó la vista, sus ojos ardían con una mezcla de rabia y miedo. «No voy a dejar que nadie me dicte mi futuro», dijo en voz baja, casi una promesa. «Tengo que proteger lo que es mío». El horizonte de Sofía se oscureció. ¿Era posible que Miguel estuviera decidido a entrar en un choque sin prever las consecuencias? Pero, Miguel, el amor por lo que has construido no debe cegarte. Piensa en Valentina, imploró, sintiendo que su corazón se removía en su pecho. Las palabras flotaron en el aire mientras la puerta se cerró tras Javier, dejando una atmósfera tensa y crujiente. Miguel se quedó en silencio, procesando la información y recibiendo el golpe de la realidad que rápidamente los acosaba. Sofía sabía que todo se estaba poniendo en juego, con miedos flotando en sus mentes. Mientras la música regresaba suavemente, el futuro parecía cada vez más incierto. ¿Qué camino elegirían? ¿Podrían escabullirse de la sombra que se cernía sobre ellos o terminarían siendo consumidos por las llamas que tanto temían? El sudor frío se convirtió en un consuelo helado. Sin respuestas concretas, Sofía sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, manteniendo una verdad indeseada cerca, en ese rincón del corazón que siempre había querido proteger. Y entonces llegó un mensaje a su teléfono. Una notificación iluminó su pantalla: «Nos veremos pronto. No puedes escapar de esto». Las letras brillaban en su cabeza como un eco ominoso y, en ese instante, la pesadilla apenas comenzaba. La taquería, una vez llena de risas y aromas festivos, se había convertido en un hervidero de tensiones. La inquietud se sentía en el aire, como antes de una tormenta. Sofía miró a Miguel, quien ahora tenía una mirada distante, como si estuviera buscando respuestas en el vacío. El brillo en sus ojos se había desvanecido, dejando solo un atisbo de la esperanza que una vez había iluminado su rostro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Sofía, tratando de romper el silencio que se alzaba entre ellos como un muro. «No podemos ignorar lo que dijo Javier. Debemos preparar algo, investigar quiénes son realmente esos hombres». «No pienso dejar que el miedo defina nuestras decisiones», respondió Miguel, apretando los puños. «Si me doy la vuelta ahora, no habrá vuelta atrás. La taquería, nuestro sueño, todo se desmoronaría». Hubo un rugido de determinación en su voz, pero mientras hablaba, Sofía podía ver la duda acechando en sus ojos. «Pero hay más en juego que solo eso. Valentina, nuestra familia». Sofía sintió que cada palabra que decía era una carga, pero necesitaba que Miguel entendiera la magnitud del peligro que podrían estar enfrentando. «No quiero perderte por un sueño que podría estrellarse». Miguel tomó aire, como si intentara calmar un torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Sus hombros se bajaron lentamente, y por un momento, iluminó su rostro una sombra de tristeza. «No puedo fallarles. No puedo ser como Javier, un hombre quebrado que no pudo mantener su promesa. No quiero ser eso para ti o para Valentina». Lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Sofía.
Esa lucha interna de Miguel la lastimaba porque sabía que él estaba atrapado entre el deseo de triunfar y el miedo a fracasar. Miguel, tú no eres Javier. Tienes la fuerza para hacer esto bien. Pero si hay un peligro real, necesitamos enfrentarlo juntos. El sonido de los platillos y las voces del fondo se desvaneció cuando las palabras de Sofía tomaron forma en el aire. Era un llamado a la acción, una súplica para que Miguel liderara con el corazón, no con el orgullo. Un orgullo que podría llevarlo hacia una caída devastadora. Entonces, su teléfono vibró de nuevo, tomando la atención de ambos. Sofía miró la pantalla con creciente angustia y leyó el mensaje en voz alta: sabemos lo que planeas. Si quieres salvar a tu familia, actúa rápido. La sangre se le heló en las venas. El mensaje no solo era una amenaza, era una advertencia que llegaba para presionarlos aún más. ¿Quiénes son?, preguntó Miguel, su voz temblando de rabia e impotencia. ¿Qué quieren de nosotros? Quizás debamos ir a la policía, a la comunidad. Sofía propuso, su mente acelerando mientras sopesaba las opciones. Podemos alertar a alguien antes de que esto se vuelva más serio. ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Javier? Miguel interrumpió, su tono firme. No puedo confiar en nadie más. No debemos hacer ruido. Si los hacemos enfadar, estarán más dispuestos a atacarnos. Había un fuego en su mirada ahora, pero era un fuego lleno de desesperación. Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de Sofía. ¿Dónde se encontraba la línea entre la valentía y la imprudencia? Y mientras lo contemplaba, ocurrió algo: un grupo de hombres entró a la taquería, sus miradas fijas en ellos. El ambiente volvió a caer en un silencio tenso, la música se detuvo por completo. Sofía sintió que se le encogía el corazón. Deberíamos irnos, murmuró, sintiendo que el peligro acechaba más cerca de lo que había imaginado. Pero Miguel impidió que se movieran, su mirada fija en los recién llegados. Uno de ellos, un hombre imponente con una cicatriz marcando su mejilla, sonrió de manera perturbadora. Miguel, qué bueno verte. Teníamos algunas preguntas sobre tu próxima jugada. La amenaza era clara. Sofía sintió el tiempo detenerse. En ese momento, supo que la pesadilla apenas comenzaba, y que todo lo que habían querido preservar estaba en juego. ¿Qué van a hacer?, preguntó Sofía, con un hilo de voz. La incertidumbre dejaba un eco aterrador en sus corazones. La tensión creció y una pregunta flotó en el aire: ¿tendrían la fuerza suficiente para salir de esto? Las miradas cargadas de desafío cerraban la pinza a su alrededor. Y así, en medio del caos, el verdadero juego comenzaba. ¿Lograrían salir con vida de este enfrentamiento, o el destino se les escurriría como agua entre los dedos? Miguel se mantuvo erguido, el sudor perlaba su frente mientras se enfrentaba a la mirada desafiante del hombre cicatrizado. La taquería, que tantas veces había sido un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla. Sofía, por otro lado, apenas podía contener el miedo que le recorría la espalda como un escalofrío helado. Cada segundo parecía alargarse, como si el tiempo jugara en su contra. Pregunta sobre mi próxima jugada, repitió Miguel, intentando afinar su voz para que sonara firme. ¿A qué te refieres? La sonrisa del hombre creció, revelando dientes blancos y afilados, un contraste inquietante con su expresión amenazante. Sabes perfectamente a qué me refiero. El sueño que tienes entre manos, esa pequeña taquería, ¿realmente crees que puedes mantener todo esto sin nuestra ayuda? Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente regresó a las noches soñadas de crecimiento, a los planes de expansión que alguna vez parecieron tan prometedores. Pero ahora, escuchar esas palabras de los labios del desconocido llenaba su pecho de un terror palpable. ¿Y si te dijera que las cosas podrían hacerse más fáciles de lo que imaginas?, continuó el hombre, inclinándose un poco hacia adelante, en un gesto que insinuaba que estaba intentando volver las palabras más seductoras. Nosotros podemos protegerlo, Miguel. Solo necesitamos un acuerdo, una pequeña colaboración. No quiero nada de vosotros, respondió Miguel, con la voz más fuerte de lo que se sentía. Confiar en ustedes sería un suicidio. Ese es el punto, dijo el hombre con una calma inquietante. La vida es un riesgo. Ya lo sabes. Pero si nos cierras la puerta, solo te dejaré una opción: ver cómo todo se desmorona frente a tus ojos. La amenaza implícita hizo que el aire pesara aún más entre ellos. Sofía se preguntó si este realmente era el final de sus sueños, de su taquería, de su familia. Una mezcla de miedo y rabia creció dentro de ella, una necesidad de proteger lo que más amaba.
¿Quiénes son ustedes en realidad?, preguntó Sofía, decidida a poner un alto, a hacer frente a lo desconocido. ¿Qué quieren de nosotros? No vamos a dejar que nos intimiden. El hombre, arrugando la boca en un gesto de desprecio, se echó a reír, una risa fría que resonaba en las paredes del lugar. No somos nadie a quien debas temer, a menos que nos des razones. Solo queremos que su negocio prospere, y lo que queremos a cambio es simple, lealtad. A veces las cosas se pueden complicar, pero tú y Miguel están en una posición privilegiada. Piénsenlo. Miguel tomó la mano de Sofía, y en ese toque sintió la chispa de aprobación que se negaba a apaciguarse. No, no quiero nada de tu lealtad. Somos capaces de construir nuestro camino sin necesidad de individuos como tú. Piensa bien, Miguel. Lo que estamos ofreciendo es una salida. Si decides ignorarlo, bueno, ya verás lo que sucede. Y no querrás ver eso. El hombre hizo un gesto a sus compañeros, y el grupo retrocedió, pero no sin antes lanzar una última mirada cargada de desafío. Con cada paso que daban hacia la salida, Sofía sintió un torrente de impotencia y miedo mingoteando en su interior, mientras Miguel cerraba los puños y aseguraba su decisión. No vamos a dejar que ellos definan nuestro futuro. Tenemos que encontrar una forma de proteger a Valentina y a nosotros. ¿Pero cómo?, preguntó ella, con voz entrecortada por la angustia. Miguel respiró hondo, el aire le parecía más pesado que nunca. Iremos a ver a Javier. Tal vez él pueda ayudarnos a encontrar respuestas. ¿Javier? Pero él está en problemas, dijo Sofía, sintiendo la lucha entre la esperanza y el miedo. No podemos arriesgarlo así. Mira, dijo Miguel, haciendo una pausa, buscando en la mirada de Sofía una chispa de comprensión. Es nuestra única opción. No nos queda más tiempo. La decisión estaba tomada. Mientras salían de la taquería, el sentimiento de que un oscuro desafío se cernía sobre ellos se intensificó. Sofía sintió que el hilo de su destino se tensaba, una maraña de incertidumbres que amenazaban con atraparlos. Apenas estaban empezando a jugar con fuego. ¿Serían capaces de afrontar los monstruos que se habían despertado? Al salir, se dieron cuenta de que la verdadera batalla por su libertad apenas comenzaba. Una vez más, se preguntaron qué retos enfrentarían al ir tras Javier y si aún había tiempo para desentrañar los oscuros secretos que podrían acabar con lo que habían construido. Su camino estaba delineado por sombras, pero la opción de luchar por su familia ante la adversidad incendió en ellos una nueva llama de valentía. La noche era profunda y oscura cuando Miguel y Sofía comenzaron a caminar por las calles desiertas, el eco de sus pasos resonando en un silencio tenso que parecía burlarse de su incertidumbre. El aire estaba cargado de una mezcla de ansiedad y determinación. Sofía luchaba por mantener la calma, pero la imagen del hombre cicatrizado seguía acechando su mente, como una sombra que no podía sacudirse. ¿Sabes qué?, dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio. No podemos dejar que estos tipos nos intimiden. No podemos permitir que el miedo dirija nuestras vidas. Valentina necesita ver que luchamos por ella. Miguel asintió, agradecido por su valentía. Tienes razón. Pero Javier es un riesgo. Lo último que queremos es complicar aún más las cosas. Lo sé, pero si tiene alguna información sobre estas personas, no podemos dejar pasar la oportunidad. Si tiene conexiones, tal vez podamos encontrar un camino que no implique hacer tratos sucios. Mientras caminaban, sus corazones latían al unísono, como tambores marcando el compás de su lucha interna. Al llegar a la zona donde se encontraba Javier, una ola de nostalgia y angustia lo golpeó. Aquella zona, que alguna vez había sido un bullicioso mercado, había caído en manos del miedo y la inseguridad. Ahí está, indicó Miguel, señalando un pequeño bar en la esquina, apenas iluminado por una luz parpadeante. La puerta de entrada estaba marcada con la huella del tiempo y la desolación, pero para ellos, ese bar representaba la esperanza en medio del caos. Entraron y el aire se sentía denso, cargado de historias no contadas. Javier estaba allí, con su cabello despeinado y su mirada perdida en un vaso medio vacío. Al verlos, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y preocupación. Miguel, Sofía, ¿qué hacen aquí?, preguntó, antes de lanzar una mirada nerviosa por sobre el hombro. No es seguro que estéis aquí. Lo sabemos, dijo Miguel, acercándose mientras la angustia brotaba en su pecho. Pero necesitamos tu ayuda. Hay gente detrás de nosotros, necesitamos información sobre ellos. Javier se frotó la frente, claramente abrumado. No sé si puedo. Esta gente no es alguien con quien quieras jugar.
tienen ojos en todas partes. Lo entendemos, pero no tenemos más opción, insistió Sofía, aferrando la mano de Miguel como si su vida dependiera de ello. No podemos dejarlos arruinar nuestro sueño. Las palabras de Sofía resonaron en la habitación, y por un momento, Javier pareció contemplar la valentía de la pareja. Finalmente, suspiró y se inclinó hacia adelante. Está bien, hay algo que puedo decirles. Pero tienen que prometerme que no se involucran más allá de lo que se necesita. Hay más en juego de lo que imaginan. Miguel sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. ¿Qué sabes? Javier miró por la ventana, como si estuviera buscando algún tipo de señal en la oscuridad. Esta gente, no solo están interesados en su taquería. Tienen planes mucho más grandes. No son solo matones, son parte de algo que va más allá de lo que puedes ver. Pero lo que realmente debería preocuparles es quién está detrás de todo esto. ¿Quién?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Javier tomó aire profundamente. Alguien que tiene más poder de lo que podrías imaginar. Alguien que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Miguel y Sofía se miraron, un entendimiento mutuo de que se encontraban más cerca del peligro de lo que habían pensado. La revelación de Javier trajo consigo una sensación de inminente peligro, como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse. Dame algunos días, intentaré averiguar más, dijo Javier finalmente. Pero por favor, manténganse alejados de la línea de fuego. Este es un juego peligroso. Mientras salían del bar, el ambiente pesado seguía persiguiéndolos. Miguel se sintió abrumado. Las palabras de Javier podían ser el salvavidas que necesitaban, pero también podían significar una escalada en el caos que ya los rodeaba. «¿Y si es demasiado tarde?», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió Miguel con determinación. «Debemos estar listos para cualquier cosa. No podemos permitir que este miedo nos paralice». Mientras caminaban hacia la salida, un frío recorrió sus espinas. La verdad era clara, sus enemigos no solo buscaban su taquería, sino algo más. Y lo que temían podría estar mucho más cerca de lo que pensaban. Un golpe de voz resonó al fondo del bar, una figura familiar apareció. La mirada del hombre era la misma que la de su amenaza anterior. Volvieron a pedir ayuda, ¿verdad?, dijo con una sonrisa siniestra, y el pánico se apoderó de ellos nuevamente. ¿Qué tipo de pesadilla se avecinaba en el horizonte? Sofía respiró hondo, sintiendo cómo su mundo estaba a punto de desmoronarse. Las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco aterrador, alguien que no se detendrá ante nada. La figura del hombre cicatrizado, que de pronto parecía una sombra del pasado, se cernía sobre ellos. Su sonrisa era fría, su mirada sabia, como si disfrutara del miedo que les hacían sentir. «¿Por qué no simplemente te alejas, hombre?», gritó Miguel, buscando sumar valor al momento. Pero sus palabras parecían perderse en el aire pesado de la taquería. La tensión se palpaba en la sala, los clientes, que poco antes compartían risas, ahora observaban con preocupación. Sofía sintió como el calor del cuerpo comenzaba a descender, mientras los ojos del desconocido se fijaban en ella con una mezcla de curiosidad y desdén. «No podrías escapar de esto, Miguel. No está en tus manos», dijo el hombre con voz suave, casi persuasiva. «¿Qué tal si consideras mi oferta? Tus días de lucha sin esperanza pueden acabar aquí». Sofía, con el corazón latiendo rápidamente, se acercó a Miguel y le tomó de la mano. «No podemos permitir que esto suceda», susurró, «no podemos caer en su juego». Su determinación se iluminó, y decidió que era el momento de hacerse escuchar. Se levantó, su firmeza reintegrándose en su ser. «Esto no es un juego. No aceptaré nada que ponga en peligro a mi familia y a nuestra comunidad». El hombre cicatrizado separó sus labios en una risa burlona. «Vaya, realmente estás dispuesta a pelear, ¿verdad? Pero debes saber, no soy la única amenaza. No somos los únicos que buscan avances». Los murmullos de la gente comenzaron a elevarse, creando un revuelo en la taquería. Sofía pudo escuchar cómo la conversación comenzaba a girar, la comunidad unida en su temor. La realidad era cruda y clara, nadie estaba a salvo mientras estos hombres estuvieran jugando. Miguel apretó la mano de Sofía, emitiendo un brillo de tranquilidad. «¿Y si no queremos jugar?», dijo él, en voz baja pero firme. El hombre cicatrizado inclinó la cabeza, una mirada de sorpresa cruzó su rostro. «Entonces volveré. Y cuando lo haga, será muy desagradable».
Con un giro, se dio media vuelta, sus hombres lo siguieron, dejando tras de sí una atmósfera cargada de incertidumbre. Sofía sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Estamos seguros de que tomamos la decisión correcta? Ellos volverán, murmuró Miguel, su voz quebrándose casi en un susurro. Pero ella, con la luz de la valentía aún brillando en sus ojos, le respondió, estamos juntos, corazón. Lo importante es que nos enfrentemos a esto. Ahora más que nunca, nuestra comunidad necesita saber que no están solos. La conversación que siguió fue intensa. Quemados por la realidad de lo que se avecinaba, se sentaron con algunas de las personas más cercanas, explicando lo que había sucedido y lo que podía ocurrir. Las historias de miedo se entrelazaban, aquellos que se habían atrevido a desafiar a los hombres cicatrizados hablaban de tiranía y de terror, pero también de unidad. La taquería, un lugar pequeño, se transformó en un cuartel general. La gente comenzó a llegar, llenando el espacio con sus inquietudes y esperanzas, creando un tejido de lucha contra la adversidad. Sofía, con el apoyo de Miguel, se convirtió en la voz que levantaba los ánimos. Si nos unimos, podemos sobrevivir. No solo por nosotros, sino por los que vendrán. Nuestra cultura, nuestra historia, deben prevalecer. Por primera vez desde que todo comenzó, la luz de esperanza brilló intensamente entre ellos. La comunidad, cautivada por su pasión, comenzó a exponer planes de cómo defenderse, de cómo proteger su taquería, de cómo mantener vivo su sueño y cerciorar que Valentina, la pequeña, crezca inmersa en su herencia. Cuando la mañana siguiente llegó, lo encontraron frente a su taquería, una línea de defensa creada por el barrio. Y mientras Sofía observaba a su gente unida, un torrente de gratitud la abrumó. El camino sería difícil, pero la transformación había comenzado. La tristeza había tomado forma de fuerza, y la lucha se estaba convirtiendo en un viaje compartido, un destino lleno de amor, sueños y esperanzas. Sofía miró a Miguel, y sus corazones latían juntos al unísono. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó ella, su voz repleta de resolución. «Solo el comienzo», respondió Miguel, una sonrisa renovada iluminando su rostro mientras ella le apretaba la mano. El barrio había comenzado a despertar, la fuerza colectiva de todos aquellos que hacían parte de su historia, y el amor por lo que habían construido no iba a ser borrado. Era momento de avanzar, juntos, sin importar las sombras que se cernieran. Ahora es tu momento de ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que todos puedan conocer este viaje de transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos saber de ti, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El poder de la comunidad se encuentra solo a un clic de distancia.